Les damos la más cordial bienvenida al curso de inducción sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Fiscalización. En este módulo titulado Marco Normativo del Sistema Nacional de Fiscalización, se presentará primero que nada lo referente a los principios de clasificación del marco normativo del SNF, seguido del marco normativo del Sistema Nacional, el debido proceso y finalmente la estrategia de concientización. Comencemos con el primer punto de este módulo, principios de clasificación del marco normativo del SNF. Las normas que emite el SNF se estructuran en torno al marco de normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo objetivo es brindar un fácil acceso a una colección completa y actualizada de normas profesionales apropiadas y efectivas, así como incluso directrices de buenas prácticas para los auditores del sector público. Su estructura y contenidos son congruentes con lo estipulado a nivel mundial en la Declaración de Sudáfrica, que convoca a los organismos auditores de todos los países miembros de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, a utilizar el marco de normas internacionales como un ámbito de referencia común para la auditoría del sector público, así como para medir el propio desempeño y orientación auditora a la luz de las normas internacionales de auditoría. Por lo anterior, el marco normativo del SNF permite categorizar las normas de acuerdo con ciertos principios de clasificación en 4 niveles jerárquicos, obteniendo un código NPA-SNF específico de 1 a 4 dígitos según el nivel del que se trate. Dado que el marco de normas profesionales del SNF se desarrolla a partir de las normas ya emitidas por la INTOSAI, reconocido mundialmente como el principal organismo emisor de normas para la auditoría del sector público, existe congruencia en sus criterios de clasificación. A continuación, los niveles del marco de normas del sistema. Nivel 1. Principios fundamentales. Un dígito. Este nivel contiene los principios fundamentales del SNF, que están vertidos en las líneas básicas de fiscalización en México. Nivel 2. Requisitos previos para el funcionamiento de los organismos auditores. 2 dígitos. Documentos que declaran y explican los requisitos previos básicos para el adecuado funcionamiento y conducta profesional de los organismos auditores. Nivel 3. Principios fundamentales de auditoría del sector público, 3 dígitos. A este nivel pertenecen los principios fundamentales relativos a la realización de auditorías de entidades públicas. Nivel 4. Directrices de auditoría, 4 dígitos. Nivel de normas en el que se traducen los principios de auditoría fundamentales a directrices más específicas, más detalladas y operacionales que se pueden utilizar diariamente en las tareas de auditoría. Además de la emisión de normas profesionales, es decir, las NPA-SNF, los miembros del sistema pueden generar directrices del SNF para la buena gobernanza, que incluyen los documentos aprobados por la membresía del SNF, que contienen orientaciones sobre control interno, normas de contabilidad y otras materias dentro de la esfera de responsabilidad administrativa. Ahora bien, después de conocer de qué manera se encuentran clasificadas las normas, damos paso a nuestro siguiente tema, marco normativo del sistema. La práctica auditora, tanto interna como externa, puede encontrar en las NPA-SNF importantes referencias para sistematizar su práctica, determinar áreas de oportunidad e incursionar en nuevas disciplinas y procesos de acuerdo con sus necesidades, pero también en función de sus capacidades, disponibilidad de recursos y desarrollo institucional, apegándose en todo momento a su mandato y al cumplimiento de sus respectivas misiones. Este marco de referencia no implica instrucciones o procedimientos a ser observados de manera literal. Su naturaleza es la enunciación de principios, el planteamiento de conceptos y el establecimiento de requisitos mínimos necesarios para garantizar la calidad de los servicios que los entes auditores rinden a la sociedad. En este sentido, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización acordaron este cuerpo de normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización
en el entendido de que los órganos internos de control y las entidades fiscalizadoras superiores representan dos componentes distintos del Sistema Nacional de Fiscalización en cuanto a sus respectivas naturalezas, campos de acción, alcance de sus atribuciones y objetivos. Si bien la principal diferencia entre ambos tipos de entes radica en la línea de mando, esto no obsta para que los valores y principios que ambas sigan sean esencialmente los mismos. Aunque subsistan diferencias administrativas y de procedimiento entre las acciones de auditoría interna y de fiscalización superior, parten de fundamentos comunes, mismos que quedan comprendidos en este cuerpo de normas profesionales. El mandato legal de cada institución tendrá prevalencia en todo momento sobre lo dispuesto en las NPA-SNF en cuanto al tipo de acciones a desarrollar, los tiempos y modos de presentar sus resultados, y al resguardo de la confidencialidad de la información, sin excluir la posibilidad de que a la luz de lo dispuesto en estas normas se considere la pertinencia de llevar a cabo modificaciones o reformas al marco normativo vigente. La aplicación de normas profesionales comunes y de aceptación universal redunda principalmente en el reforzamiento de la credibilidad y confiabilidad en los resultados de la auditoría gubernamental considerada como un todo, lo que constituye uno de los objetivos a alcanzarse a través de la implementación del Sistema Nacional de Fiscalización. Ahora damos paso al nivel 1, principios fundamentales. Dentro de este nivel se encuentra una sola norma profesional de auditoría, la NPA-SNF1, Líneas Básicas de Fiscalización en México, que es aplicable para todos los organismos fiscalizadores y el personal auditor miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, así como a todo aquel que realice una labor vinculada con las tareas de fiscalización. Esta norma abarca los objetivos y temas relacionados con la auditoría de la administración pública de manera clara y concisa, facilitando su utilización al focalizar los elementos principales de interés común entre los miembros del sistema. Su propósito esencial consiste en determinar las bases generales sobre las cuales habrá de desempeñarse esta labor, mismas que se especificarán en los siguientes niveles que estructuran este marco normativo. Es necesario destacar la importancia de la autonomía en la fiscalización de la administración pública. Un organismo auditor que no pueda cumplir con esta exigencia no se ajusta a este marco normativo. Es preciso señalar que debe entenderse el concepto de autonomía en el sentido profesional y técnico que implica la independencia, así como los principios y valores que rigen el servicio público, bajo la norma aplicable a cada organismo auditor, de acuerdo con su naturaleza y objetivos. En consecuencia, el imperio de la ley y la democracia constituyen las premisas esenciales para una fiscalización realmente autónoma en la administración pública, y al mismo tiempo son los pilares en los que se basan las líneas básicas de fiscalización en México. Para la aprobación de la autonomía en la administración pública, los miembros del sistema tomaron en consideración lo siguiente: que la utilización racional de los recursos públicos constituye una de las condiciones esenciales para garantizar la eficiencia en las finanzas públicas, así como la eficacia de las decisiones adoptadas por la autoridad competente. Asimismo, que es indispensable que en México se cuente con organismos fiscalizadores operantes bajo la premisa de la autonomía dentro del marco normativo que a cada uno corresponda. Que los objetivos específicos de la fiscalización, la eficaz utilización de los recursos públicos, la profesionalización de la gestión pública, el cumplimiento normativo en la acción administrativa y la divulgación de información en su caso, tanto a las autoridades como al público en general, establecen un contexto necesario para la estabilidad y el desarrollo del Estado mexicano, en el sentido de los objetivos estratégicos del SNF, e incluso contribuyen con los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Su trascendencia se debe a que establece las líneas básicas de la fiscalización y los postulados fundamentales para el correcto funcionamiento de las entidades responsables de la vigilancia del uso y aplicación de los recursos públicos. Además, porque presenta una lista importante de metas y aspectos relacionados con la fiscalización del sector público, teniendo como objetivo principal el demandar una auditoría gubernamental que sea independiente.
Dentro del marco de normas profesionales del SNF, las líneas básicas de la fiscalización en México son el documento rector, pues destacan la relevancia de la fiscalización y define sus objetivos, a saber, la apropiada y eficaz utilización de los recursos públicos, la búsqueda de una gestión pública rigurosa, la regularidad en la acción administrativa y la existencia de información objetiva a los poderes públicos y al país. La norma de la que hemos estado hablando hasta ahora aborda los siguientes temas de relevancia a los organismos fiscalizadores: autonomía, independencia de los titulares de los organismos fiscalizadores, independencia financiera, concepto general y relevancia de las relaciones interinstitucionales, facultades otorgadas para cumplir con la labor fiscalizadora, metodología para la fiscalización, personal auditor e intercambio de experiencias, rendición de cuentas, y facultades y alcances de los organismos fiscalizadores. Después de conocer lo correspondiente al nivel 1, principios fundamentales, damos paso al segundo nivel del marco de normas del SNF, titulado Requisitos previos para el adecuado funcionamiento y conducta profesional de los organismos fiscalizadores. En esta categoría se incluyen las normas profesionales que se muestran ahora. La primera de las normas de este nivel, es decir, la NPA-SNF 10, es la más relevante de su categoría, dado que reconoce que los organismos fiscalizadores tienen una alta responsabilidad ante la ciudadanía como coadyuvantes de la correcta utilización de recursos y fondos públicos, del adecuado manejo de las finanzas públicas y la eficacia de las decisiones de las autoridades responsables. Que la NPA-SNF 1, Líneas Básicas de Fiscalización en México, establece que los organismos auditores solo podrán lograr sus cometidos si son independientes del ente fiscalizador y o están protegidos contra influencias externas. Que para el logro de este objetivo es indispensable que la ley garantice las condiciones para que los integrantes de los organismos auditores puedan ejercer sus responsabilidades con independencia profesional. Que las líneas básicas de fiscalización en México, NPA-SNF1, reconocen que los organismos auditores deben gozar de autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones e impulsar, en el contexto del marco legal que los rige, su interpretación más amplia. Que las disposiciones para la aplicación de los principios en esta norma vertidos sirvan para ilustrarlos, para que un organismo auditor logre su autonomía técnica y de gestión. De hecho, dado que se reconoce que ningún organismo auditor cumple con todas estas disposiciones, también se incluyen pautas básicas para lograr la autonomía técnica y de gestión. Lo anterior, mediante la adopción e instrumentación de los principios señalados en la NPA-SNF 10, con lo que se pretende generar y fortalecer las condiciones que garanticen que los organismos auditores puedan desempeñar eficientemente sus actividades sin verse limitados por obstáculos administrativos, financieros o legales, o bien por la imposición de restricciones o condicionamientos que impidan que los hallazgos que se derivan de su labor fiscalizadora se traduzcan en acciones eficaces y del dominio público. En suma, el documento establece principios básicos que se consideran ideales para todo organismo auditor. Existencia de un marco normativo que respalde su autonomía. Autonomía del titular de los organismos fiscalizadores. Mandato y facultades suficientemente amplias en el cumplimiento de las atribuciones de los organismos. Acceso irrestricto a la información. El derecho y la obligación de informar sobre su trabajo. Libertad de decidir el contenido y oportunidad de sus informes de auditoría y cumplir con su publicación y difusión en los términos que establezca la legislación aplicable. Existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de las acciones emitidas por los organismos fiscalizadores. Y finalmente, autonomía de gestión, incluyendo disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros apropiados. La siguiente norma de este nivel, la NPA-SNF 12, fue presentada durante la quinta reunión plenaria del sistema, el 20 de noviembre de 2014, de acuerdo con el proceso a seguir acordado durante la sexta reunión del GTNP.
Esta norma refleja diversos principios desarrollados en torno a las expectativas fundamentales puestas en los organismos auditores para contribuir a marcar una diferencia en la vida de los ciudadanos. Esto es posible en la medida que las instancias auditoras del sector público fortalezcan la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad del gobierno y las entidades públicas. Demuestren su relevancia continua para los ciudadanos, la autoridad correspondiente en la rama de gobierno que corresponda y otros actores interesados, y se constituyan como instancias modelo que prediquen con el ejemplo. En consecuencia, la norma 12, al ser incluida en el nivel 2 del marco normativo del SNF, dada su vinculación con las normas 10, 20, 30 y 40, tiene por objeto que las instancias auditoras se esfuercen por comunicar y promover el valor y los beneficios que pueden ofrecer a la democracia y a la rendición de cuentas, en consideración de su mandato y su ámbito de acción. Los principios incluidos, que se ajustan en términos generales a la norma internacional 12 de la INTOSAI, son aplicables equitativamente tanto al personal de los organismos auditores como a aquellas instancias externas que realizan el trabajo auditor en su nombre. Finalmente, en la norma 12 se fomenta que los auditores gubernamentales apliquen los principios y comprueben si se cumple con tales provisiones de la manera más acertada para sus respectivos entornos. Por su parte, la NPA-SNF 20, la cual establece los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas aplicables a los organismos auditores, a efectos de que puedan constituirse tras su implementación en instancias que prediquen con el ejemplo. Reconoce que los organismos fiscalizadores forman parte de un sistema jurídico que los obliga a rendir cuentas ante las autoridades que correspondan, partes interesadas o el público en general. Son también responsables de planificar y ejecutar su trabajo con herramientas adecuadas para promover la rendición de cuentas y la transparencia de sus actividades, con el propósito de cumplir con sus atribuciones de manera plena y objetiva. Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los organismos auditores es promover en la sociedad y en la administración pública una mejor comprensión de cuáles son sus funciones y tareas. Por ello, la información sobre los organismos auditores, además de ser consistente con sus mandatos y con los marcos jurídicos que las rigen, debe ser de fácil acceso y pertinente. Sus procesos de trabajo, actividades y productos deben ser transparentes. Además, deben mantener una comunicación abierta con los medios y otras partes interesadas. Uno de los objetivos del sistema es el establecimiento de normas de auditoría comunes para todos los organismos fiscalizadores en el país. La NPA-SNF 30, Código de Ética, es parte de dicho cuerpo normativo y se constituye como un instrumento aplicable para todos los organismos fiscalizadores a nivel nacional. Cada organismo fiscalizador deberá contar con normas más específicas que complementen y detallen lo señalado en este Código de Ética. En particular, deberán emitir un código de conducta y directrices para prevenir el conflicto de intereses. La siguiente norma, la NPA-SNF 40, reconoce que las auditorías de alta calidad favorecen la reputación, credibilidad y habilidad para ejercer el mandato. Su finalidad es asistir en el diseño, establecimiento y mantenimiento de un sistema efectivo de control de calidad que cubra todo el trabajo de las entidades fiscalizadoras superiores y que se asuma como parte de sus estrategias, cultura, políticas y procedimientos. Tras haber descrito el nivel 2, requisitos previos para el funcionamiento de los organismos auditores, damos paso a las normas contenidas en el tercer nivel del marco de normas del SNF, titulado Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público. En esta categoría se incluyen las normas profesionales que se muestran ahora. La primera norma del tercer nivel del marco de normas es la NPA-SNF 100, Principios Fundamentales de la Auditoría del Sector Público. Los principios fundamentales contenidos en esta norma contribuyen al desarrollo de las normas de auditoría y sirven para formar opiniones y elaborar informes. Su relevancia radica en que establece un marco de referencia de alto nivel con respecto a los principios fundamentales de auditoría del sector público.
Además, la NPA-SNF 100, al hacer referencia a la aplicabilidad de las NPA-SNF, aborda, en el marco de normas profesionales del SNF, la viabilidad de que el auditor gubernamental realice auditorías financieras, de desempeño y o de cumplimiento, con apoyo en las NPA-SNF. Esta norma proporciona información detallada sobre el propósito y autoridad de las NPA-SNF, el marco de referencia para la auditoría del sector público, donde se profundiza sobre las facultades de un organismo auditor, las características propias a la auditoría del sector público y sus objetivos, así como los tipos de auditoría del sector público. Los elementos de la auditoría del sector público, donde se explican las partes involucradas, el objeto y criterios de la revisión, e información de los resultados, los tipos de trabajos de auditoría, y la necesidad de confianza y aseguramiento en la auditoría del sector público, y los principios que deben aplicarse en la auditoría del sector público. Estos se agrupan en principios relacionados con los requerimientos organizacionales de los organismos auditores, principios generales que el auditor debe considerar en el desarrollo de su trabajo y principios relacionados con el proceso de auditoría. Por su parte, la segunda norma, la NPA-SNF 200, Principios Fundamentales de Auditoría Financiera, ofrece un marco de referencia sobre los principios fundamentales para realizar auditorías financieras en el sector público, y consiste en criterios generales de fiscalización y sobre los derechos y el comportamiento de los auditores. Ha sido desarrollada para abordar los aspectos clave relacionados con una auditoría en esta materia en el sector público. Amplía y desarrolla aún más los principios fundamentales de la NPA-SNF 100 para ajustarse al contexto específico de las auditorías financieras y constituye la base para las normas de auditoría de los estados financieros. Esta norma debe leerse y comprenderse en conjunto con la NPA-SNF 100. Asimismo, tiene correspondencia con las normas internacionales de auditoría enfocadas en la auditoría financiera emitidas por la IFAC, pero hace una clara distinción sobre las particularidades aplicables a la auditoría financiera gubernamental. Por lo anterior, la relevancia de esta norma reside en que contiene principios generales previos a la realización de la auditoría relacionados con los conceptos básicos y procesos de la misma, aplicables para auditorías financieras del sector público. La norma 200 puede emplearse en el desarrollo de normas, adopción de normas nacionales consistentes y en la adopción de las directrices de la auditoría financiera como normas rectoras. En resumen, la NPA-SNF 200 proporciona información detallada sobre el propósito de los principios fundamentales de la auditoría financiera, el marco de referencia para la auditoría financiera, los aspectos de una auditoría financiera y finalmente los principios de una auditoría en esta materia. Por su parte, la NPA-SNF 300, Principios Fundamentales de las Auditorías de Desempeño, la cual establece un marco de referencia con respecto a los principios básicos para la auditoría de desempeño, el cual sirve de referencia para las NPA-SNF pertinentes del nivel 4, es decir, a la serie 3000, ya que contiene principios a considerar para antes y después del proceso de auditoría, así como para las principales etapas del mismo. La norma 300 se basa y profundiza en los principios fundamentales de la norma 100, para adaptarse al contexto específico de la auditoría de desempeño. Es importante destacar que la NPA-SNF 300 debe leerse y entenderse en conjunto con la norma 100, que también se aplica para la auditoría de desempeño. La norma 300 consiste de 3 secciones, a saber, el marco para la auditoría de desempeño, que sirve de referencia a las NPA-SNF pertinentes, los principios generales para los trabajos de auditoría de desempeño que el auditor debe considerar antes y durante todo el proceso de auditoría, y finalmente los principios de relevancia para las principales etapas del propio proceso de auditoría. A cada principio le sigue una breve explicación. Tras haber descrito la integración de esta norma, ahora abordaremos su relevancia, la cual estriba en la inclusión de principios comunes y generales relacionados con los procesos de auditoría, planeación, realización de la auditoría, elaboración de informes y seguimiento de actividades. Asimismo,
proporciona la base para la adopción o desarrollo de normas de auditoría de desempeño, en consideración de antecedentes institucionales de la AFS, incluyendo su independencia, mandatos constitucionales y obligaciones éticas, así como los requerimientos establecidos en los requisitos previos para el funcionamiento de los organismos auditores, contenidos en el nivel 2. Finalmente, la última norma del nivel 3 es la NPA SNF 400. Esta se basa y profundiza en los principios fundamentales de la NPA SNF 100, a fin de ajustarlos al contexto específico de las auditorías de cumplimiento. La norma 400 debe leerse y comprenderse en conjunto con la norma 100, que también aplica a las auditorías de cumplimiento. La norma 400 constituye, por lo tanto, la base de las normas para las auditorías de cumplimiento de conformidad con las NPA-SNF. Este documento presenta información detallada acerca del propósito y alcance de las NPA-SNF sobre auditoría de cumplimiento, el marco de la auditoría de cumplimiento y las diferentes formas en que éstas se desarrollan, los elementos de la auditoría de cumplimiento y, finalmente, los principios de la auditoría en esta materia. La norma que hemos descrito hasta ahora brinda los principios y lineamientos para la auditoría de cumplimiento con una variedad de temas, enfoques y formatos de informe. Puede servir como base fundamental para la adopción o desarrollo de normas y lineamientos en la materia. Señala los elementos específicos a esta auditoría, los cuales deben considerarse, por ejemplo, la normatividad aplicable, criterios, materia y partes en que se divide esta auditoría, e incluye las perspectivas siguientes para su implementación, en relación a la auditoría de los estados financieros o en combinación con una auditoría de desempeño. Habiendo presentado el marco normativo del Sistema Nacional de Fiscalización, damos paso al debido proceso. Durante la tercera reunión del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrada el 23 de octubre de 2012, los miembros acordaron que para el proceso de análisis de brechas, adaptación e instrumentación gradual, el Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales, GTNP, establecería un debido proceso a efectos de orientar la instrumentación de los siguientes niveles de normatividad de la INTOSAI. Así, el GTNP tiene a su cargo instrumentar los mecanismos apropiados, rigurosos, transparentes, objetivos e incluyentes para velar por los méritos y vigencia permanente de este marco normativo, y las acciones para promover su adopción, adecuación e implementación por parte de los organismos auditores. El resultado es doble. Por una parte, el debido proceso para la emisión de normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que es un proyecto de documento que define los procedimientos mediante los cuales el SNF emite sus normas, y debe seguirse cuando se desarrollen y actualicen las normas que integran su marco normativo. Y en segundo lugar, la propuesta de constitución de una instancia técnica responsable de evaluar y validar todas las normas que sean generadas y actualizadas. Este procedimiento riguroso, basado en el debido proceso de la INTOSAI, fue elaborado y diseminado entre los miembros del GTNP en 2013, contando con su retroalimentación en 2013 y 2014. Cabe señalar que de manera transitoria, y a pesar de no ser actualmente obligatorio, para el desarrollo y aprobación de las normas del SNF publicadas, se ha seguido este procedimiento riguroso, similar al de la INTOSAI, con el objeto de fortalecer la confianza y rigurosidad de los documentos normativos ante el SNF. Este documento identifica los tiempos y distintas instancias y autoridades involucradas en el proceso de emisión y actualización de las normas del SNF. De conformidad con el artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, el Sistema Nacional de Fiscalización aprobará las normas profesionales de auditoría homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del mismo. El propósito del debido proceso es mantener la integridad y el rigor de las normas profesionales que rigen la actuación de los miembros del SNF para así promover la confianza entre las partes interesadas. De este modo, el debido proceso brinda apoyo para la labor continua de profesionalización de las normas profesionales de auditoría,
pues asegura que todas las normas se sujeten a un mismo procedimiento de consulta y nivel consistente de escrutinio para su análisis y aprobación, y que sigan un proceso de control de calidad. Aclara los diferentes roles, obligaciones y responsabilidades del grupo de trabajo de normas profesionales, así como de las otras instancias del SNF, e identifica con claridad los procesos de análisis y aprobación inherentes. Asegura la transparencia en el trabajo desempeñado para la generación y actualización de las normas profesionales. La transparencia se logra mediante la página web del sistema www.snf.org.mx, donde se publicarán todas las normas profesionales. La transparencia igualmente se logra a través de la generación de procedimientos y de material de trabajo disponible para conocimiento del público en general y, finalmente, asegura la rendición de cuentas. Es importante saber que existen 4 etapas principales en el desarrollo y emisión de una norma, que van de la mano del estatus del documento, a saber, la propuesta del proyecto, a cargo del grupo de trabajo sobre normas profesionales. Esta determina el ámbito de aplicación y alcances del contenido, el cronograma de desarrollo del proyecto de norma, el título e incluso nomenclatura propuesta, y en coordinación con la instancia técnica que se propone para evaluar y validar la congruencia y consistencia con el marco de normas del sistema. La versión preliminar para la exposición, que se publica en el sitio web del SNF para someterse a un periodo de comentarios por parte de los miembros del sistema durante 90 días, previo estudio por parte de la instancia técnica propuesta para confirmar su calidad y que cumpla con el propósito del proyecto de acuerdo con el planteamiento inicial. La versión para la aprobación, que es aquella versión elaborada por el GTNP que integra los comentarios recibidos de los miembros del sistema y que además es publicada en Internet para referencia de la membresía a más tardar 14 días después de que el periodo de exposición haya concluido. Esta versión es revisada por la instancia técnica propuesta para probar que los comentarios incluidos en el proceso de exposición se reflejen adecuadamente. Y finalmente, el documento con la aprobación final, que representa la versión final de las normas ya validadas por la instancia técnica correspondiente y que tienen la aprobación del Pleno del SNF. Habiendo expuesto las generalidades del proyecto del debido proceso, damos paso al punto final de este módulo, correspondiente a la estrategia de concientización. Comenzaremos con una introducción a este tema de estudio. Para abordar este tema, cabe señalar que el GTNP del Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objetivo establecer un marco normativo para el sistema. Para ello, desarrolla normas profesionales, incluyendo las correspondientes a los fundamentos de la auditoría gubernamental, es decir, nivel 1, los requisitos previos para el adecuado funcionamiento y conducta profesional de los organismos auditores, nivel 2, y los principios fundamentales para la realización de las auditorías, nivel 3. Eventualmente, desarrollará directrices selectas de auditoría, nivel 4, es decir, principios traducidos a directrices específicas, detalladas y organizacionales, así como directrices para la buena gobernanza. El grupo de trabajo tiene como uno de sus objetivos concientizar sobre el valor y beneficio de las normas profesionales entre los miembros del SNF y partes interesadas, para así avanzar con solidez respecto a su implementación nacional. Se considera que el grado de conocimiento sobre la relevancia del marco normativo del SNF entre los miembros y las partes interesadas en el sistema es uno de los criterios para facilitar el éxito en su instrumentación, junto con una aplicación acrecentada de las normas por parte de los organismos auditores. Al respecto, el GTNP considera que el proyecto de concientización es una herramienta eficaz y necesaria para alcanzar esta meta. Tras haber expuesto los objetivos del grupo de trabajo, damos paso a nuestro siguiente punto de estudio. ¿Por qué el GTNP debe concientizar sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Fiscalización? El objetivo de la concientización de las normas profesionales de auditoría a través de las actividades del grupo de trabajo es promover su visibilidad y aplicación adecuada por los organismos auditores. Alcanzar este objetivo contribuirá a cumplir la meta número 1 del Plan Estratégico del SNF
para el periodo 2013-2017. Adoptar, adecuar e instrumentar normas profesionales comunes a nivel nacional. En consideración de la diversidad de las circunstancias nacionales, así como de los mandatos otorgados a los distintos órganos auditores, la estrategia de concientización que se desarrolla en este documento solo puede servir de marco de referencia para posterior acción focalizada por parte de cada miembro del sistema. Teniendo en cuenta los recursos disponibles por los miembros del GTNP, sus esfuerzos se concentrarán en cooperar con socios relevantes sin excluir otro tipo de alternativas, para asegurarse de que los organismos auditores, tanto como sea posible, apliquen las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Habiendo dado respuesta a la interrogante del por qué el GTNP debe concientizar sobre el marco normativo, es importante conocer cuál es su visión. Los organismos auditores de todo el país deberían percibir a las NPA-SNF como su primera referencia para realizar labores de auditoría gubernamental. Asimismo, la comunidad auditora per se debería tener una clara percepción del enfoque técnico, de independencia, de calidad, de coordinación y de mejora continua dado por el SNF a la auditoría gubernamental. En este sentido, podemos abordar el siguiente tema: misión. El GTNP busca asegurar que los organismos auditores y partes interesadas en las labores de fiscalización y rendición de cuentas estén familiarizados con el marco normativo del SNF, así como respecto al valor y beneficios asociados con la aplicación de las normas que desarrolla específicamente para la auditoría gubernamental. Como punto final de esta sección, presentaremos las metas estratégicas y objetivos, así como sus indicadores de resultados y siguientes pasos. Meta 1. Cooperación. Esta implica cooperar con socios relevantes para concientizar sobre las normas profesionales. El GTNP, por su propia cuenta, no puede realizar en su totalidad la tarea de concientización respecto al valor y beneficio de las normas profesionales. El éxito de las actividades de concientización de este grupo de trabajo dependerá de la habilidad de sus miembros para establecer relaciones productivas con socios experimentados y profesionales. Los objetivos de la Meta 1 se pueden observar en la presente lámina. Por otra parte, la Meta 2, comunicación, se refiere a asegurar un cierto nivel de coordinación y consistencia en todo el sistema del enfoque otorgado a la comunicación de la información empleada para concientizar sobre las normas profesionales de auditoría, así como respecto al marco normativo. El GTNP cree que el efecto que puedan tener las actividades de concientización podrá potenciarse si todos los componentes del proyecto de concientización están alineados, sustentan el mismo mensaje y comparten la misma disposición de recursos, como materiales impresos, así como esfuerzos, por ejemplo, divulgación. Los objetivos de esta meta pueden apreciarse ahora en pantalla. Ahora bien, la Meta 3, compartir conocimientos, implica promover compartir conocimientos entre los organismos auditores, en particular con respecto a la experiencia registrada en los procesos de implementación de las normas profesionales de auditoría del SNF. La habilidad para aprender de la experiencia de otros ahorra tiempo y recursos, por lo que el GTNP planeará sus actividades para compartir conocimientos que reflejen el enfoque sobre la concientización de las normas profesionales de auditoría y su implementación. Ahora se muestran sus objetivos. Finalmente, tenemos la Meta 4, coordinación. Como su nombre lo indica, se refiere a la coordinación de actividades de concientización. Los organismos auditores, asumiendo la responsabilidad de planear, organizar y llevar a cabo eventos de concientización, tales como seminarios, talleres y cursos de inducción,
pueden confiar en el hecho de que el grupo de trabajo sobre normas profesionales les brindará orientación y facilitará guías y demás material generado para las tareas de concientización. Los objetivos de esta meta se presentan ahora. Habiendo expuesto lo referente a las metas estratégicas de la estrategia de concientización, en la presente lámina se enlistan los indicadores de resultados en esta materia. Para finalizar esta sección, se abordará de manera sucinta los siguientes pasos respecto a la estrategia de concientización. Es conveniente la integración de un equipo o designación de una instancia responsable de dar seguimiento a la estrategia de concientización. Se sugiere su integración con representantes del GTNP y del secretariado del SNF. Su labor principal será convertir la estrategia en planes de acción detallados. Al equipo responsable de este proyecto se le asignarán diversas responsabilidades, incluyendo entre otras las que se muestran en esta lámina. Habiendo expuesto los puntos que se muestran ahora, es así como concluimos el módulo sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Fiscalización. En caso de existir alguna inquietud o comentario sobre los temas abordados en este módulo, favor de contactar a la Auditoría Superior de la Federación o remítase a la página web del Sistema Nacional de Fiscalización, www.snf.org.mx. Cabe destacar que el texto de referencia o estudio contiene mayor explicación sobre la información brindada en este material audiovisual. Gracias.